Buenas noches, queridas mamás y queridos papás del colegio. Ahora estamos teniendo una mensual, ¿no? Y en Navidad no, en diciembre no tuvimos hasta noviembre, y ahora retomamos nuestras clasecitas de gestión cultural, nuestros coloquios, ¿no? Entonces la idea es que sea un coloquio, yo voy a ponerles un esquemita sobre las virtudes y luego podemos pasar a preguntas o cosas que ustedes quieran añadir, ¿no es cierto? Siempre nos enriquecemos todos de todos, que es lo bonito, ¿no? Bien, voy a ponerles un esquemita sobre las virtudes, que es el que están viendo en su pantalla en este momento. Vamos a trabajar con este esquema, ¿no? Todo esquema, como les digo siempre, ¿no? Todo esquema es reduccionista, porque la vida no es un esquema, ¿no? Y esto nos lo está repitiendo mucho en el ámbito espiritual el Papa Francisco, a los católicos, ¿no? No de reducir la vida a un esquema, ¿no? Porque es mucho más rica que un esquema. Pero sí ayuda a ordenar las ideas. Y sobre todo a nosotros en Occidente nos gusta esquematizar las cosas. Vamos a trabajar este esquemita. La virtud, ¿cuál es la de definición? Entonces aquí tomamos al autor más cualificado sobre las virtudes, reconocido desde el medioevo, que es Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Él dice que las virtudes en latín, él lo pone en latín en su obra La Suma Teológica, es un habitus operativus bonus. Creo que se entiende, ¿no? Un hábito operativo bueno. Es una repetición de actos que se vuelven parte de nosotros. Una cosa es un acto. Yo, por ejemplo, no sé, el día martes, por ejemplo, ¿no? Eh, Les llevé a varios estudiantes que han sido mis alumnos, que son o que han sido mis alumnos en distintos momentos de la vida a una actividad social. Y, y lo pasamos muy bien, fue con una familia venezolana que ella ha salido adelante. Lo que quería un poco enseñarles a los chicos y enseñar a la sociedad está el post subido en las redes de Adelfos, en las redes de vinculación de la Universidad de San Francisco, era explicarles que no todo venezolano es malo, un poquito a veces pues estamos ya un poco cansados a ratos, ¿no? Y si a alguien le han asaltado, nos dice venezolano, en fin. Eh, Demostrarles cómo un señor al que le conseguimos trabajo nosotros en Aldeas SOS ha hecho un trabajo maravilloso por el Ecuador a través de esta ONG y ha sacado adelante a su esposa y a sus hermosas niñas, tiene dos niñas lindas, ¿no? Y a su suegra también que le cuida. Bien, me acompañaron varios chicos, pero claro, ese es un acto concreto, un acto de misericordia en ese caso, ¿no? Para estar cumpleaños de la mamá de la familia, de Sabrina, chévere. Pero ya el hábito son los chicos que se suben habitualmente a la furgoneta y me acompañan. Ellos tienen el hábito operativo bueno, ¿ok? Entonces, hoy hicimos otra visita a una familia, en este caso, que todavía no se estabiliza, que está en necesidades más fuertes, y ya, digamos, la parte romántica, bonita, ya no, ya no era, hoy era otro contexto, ¿no? Bueno, vinieron los dos chicos que me suelen acompañar siempre, un chico y una chica, ¿no? Ya tienen el hábito. Ellos lo han hecho una vez, otra vez, y ya es parte de su vida, estos proyectos sociales. Por poner un ejemplo, podemos hablar de virtudes más, esta es la virtud, de la, digamos, de la misericordia. Bueno, se ejercitan muchas virtudes a la hora de hacer una obra de misericordia, ¿no? La caridad, la paciencia, y la generosidad, el aprovechamiento del tiempo, el aprender unos de otros. Pero pongamos ejemplos más concretos, ¿no? La puntualidad, por ejemplo, ¿no? Uno, la primera vez le puede costar la puntualidad, la segunda vez un poquito menos. A la quinta, a uno ya le molesta la impuntualidad, uno ya se vuelve puntual. Y cada uno puede pensar ahora mismo en ese amigo, esa amiga, ese pariente, no vamos a decir en voz alta, ¿no? Que no es puntual. Y uno ya llega a un momento que dice, pues ya sé que no va a llegar puntual, ya tomo las previsiones, porque no va a llegar puntual. O tengo esta persona que es súper puntual, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? La persona que es madrugadora. Ya vamos a ver dónde está el equilibrio, ¿no? La persona madrugadora. Yo suelo contar una historia, no me acuerdo un paseo a la playa cuando tenía, no sé, 13 años, con mis papás, y claro, las casas en la playa, más chiquita, y haberle visto a mi papá levantarse a las 5:30 de la mañana, eh, admitir, verle a mi papá levantarse a las 5:30 de la mañana en la playa, ¿no? Porque estábamos todos como muy reunidos, ¿no? Cosa que no le veía normalmente, no estaba en mi cuarto con mis hermanos. Y claro, papá, ¿pero qué haces levantado? Estamos en la playa. Hoy es día para levantarse a las 9 de la mañana. Mi papá se rió y salió a caminar al mar. Porque tiene mi papá el hábito de madrugar.
Y sigue siendo así. Hasta el día de hoy se levanta tempranito, hace sus ejercicios, sus oraciones, bla, bla, bla. Ok, es una persona que tiene esos hábitos. Ha repetido, repetido, repetido y se ha convertido en parte de su vida. Yo pensaba mencionar uno, ¿no? Que es muy bonito, que es el de la sinceridad. Las personas que dicen la verdad. ¿Qué pasa? Nos pasa, ¿no es cierto?, que cuando decimos la verdad ya nos cuesta mentir. O sea, cuando nos enteramos de una mentira, cuando sabemos que algo está torcido, no nos gusta la verdad. Y en cambio, a veces qué triste es cuando sabemos de una persona que miente. El otro día hablaba con la abuelita de una persona y me decía, mi nieta me contó tal historia, ¿no? Y yo le decía, no, la historia no es así. Señora, perdóneme que le cuente la historia completa, que yo la sé, y no es así. Y claro, ya te topas con alguien que no dice la verdad, ¿ok? Entonces ya, y las virtudes están atadas, ¿no? Porque luego viene la confianza, la desconfianza, ¿no es cierto? Si una persona me ha mentido una vez, va perdiéndose la confianza y así sucesivamente. Así se va creando el hábito, ¿no? Nosotros, no sé, los padres de familia, educadores, tratamos de fomentar los hábitos operativos buenos de nuestros hijos, en nuestros estudiantes. Que digan la verdad, que sean puntuales, trabajadores, honestos, en fin, construyendo en ellos un mundo de virtudes. ¿Ok? Esto es clave en la formación de los seres humanos. Yo les voy a decir algo, ¿no? Y ahora que estoy en la Universidad de San Francisco, me topo con chicos sumamente valiosos, muy inteligentes, en general virtuosos, ¿ah? En general virtuosos, han llegado ahí con esfuerzo. Hay chicos de comunidades indígenas que están becados, ¿no? Y que o sea, se han esforzado, becados porque han sido abanderados de escoltas de sus comunidades, de sus colegios, muy valiosos, ¿no? Y al final, miren, yo gente tonta no conozco, o sea, tonto decirle, no, no, es que este man es medio tontito. La gente al final no sale adelante, esto es muy opinable, ¿no? Podemos discutir al final. No sale adelante por la inteligencia porque en general nos rodeamos de gente inteligente. Sale adelante por la virtud. La gente virtuosa es la que persevera, la que sigue, la que alcanza, ¿no? Y la no virtuosa es la que se va quedando en el camino. Alguna vez, y ya pasamos a lo siguiente, escuchaba en una conferencia a una filósofa una frase que se me quedó clavada y dije, la suelo transmitir, ¿no? Él decía, esta señora, esta profesora chilena nos decía, ¿no? Que va a llegar un momento en el que soy saluda alegremente al que he alcanzado a ser, ¿no es cierto? Una serie de virtudes, mis logros, mis estudios, O podría pasar también que el que soy saluda tristemente al que pude haber sido, ¿ok? El que soy saluda tristemente al que pude haber sido. Entonces, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué quiero hacer de la vida de mis hijos? ¿Cómo quiero irles formando en las virtudes, en la rectitud, en la nobleza, ¿no? Bien, hay personas que son tan nobles que se les ve en la mirada, ¿no? Una de las chicas que me ayuda en las labores sociales, yo le digo, tú llevas el alma en la mirada porque eres transparente. Ok, filosofía oriental. Yo no sé si han visto Cobra Kai, cuando se habla del balance, se habla muchísimo del balance, es del equilibrio. ¿Qué es lo que busca la filosofía oriental, el Zen sobre todo, ¿no? El equilibrio. Es una persona equilibrada. Porque ahora pónganse a pensar en lo que les decía hace un ratito, ¿no? El señor que es súper, súper, súper puntual, pero se vuelve intolerante con las personas que no son puntuales. Y se vuelve mal genio, ¿no? Y empieza como a portarse mal. Si no, es que la gente que se atrasa, ya, ese ya no es el camino medio del que habla Buda. Ya no es un camino medio. Porque entonces no estás respetando que las personas tengan sus errores, ¿no? Ok, busca el camino medio, en el que, ok, tú alcanzaste la virtud, pero que no te perturbe cuando no la veas a tu alrededor. Se entiende, ¿no? Y vas a evitar los vicios, ¿no? Porque un vicio es justo lo contrario de la virtud. El vicio es la repetición de actos negativos que se vuelven parte de uno. Les pongo un ejemplo de vicio que se me ocurría mientras preparaba esta charla. Eh, las reacciones del quiteño medio en el tráfico de Quito. ¿Cuál es nuestra reacción cuando estamos en el tráfico? De entrada a la defensiva. De entrada eres mi enemigo. Podría ser de otra manera. Y uno ve cuando dos carros se han topado cómo sale la gente, pero con el león, ¿no? Oye, intentemos que las cosas cambien, ¿no? Bueno, son vicios. Bien, les pongo aquí ejemplos de algunos catálogos. El Bushido, pueden buscar en internet, no les voy a explicar ahora porque me alargo, es el Camino del Guerrero. Son 7 principios maravillosos
que una persona que sigue la filosofía oriental los hace parte de su vida. Y también hay otros códigos marciales. Yo pongo aquí 3 ejemplos, ¿no? El Dojokum, que ya les voy a decir, el Nijukum y el Hagakure de Yamamoto Tsunetomo. En filosofía oriental, las personas se atan a una serie de códigos que hacen parte de su vida. Y esto me parece a mí que es muy valioso, que se puede aprender del pensamiento oriental. El Dojokum se suele recitar al final. No es una oración, como algunas me decían, es una oración, no es una oración, es una reflexión. Entonces se suele recitar al final de una clase de karate tradicional y repiten todos, ¿no? Repite el senpai, el grado más alto después del sensei, y dice lo siguiente: intentar perfeccionar el carácter, ser correcto, leal y puntual. Estamos en el Dojokum. Tratar de superarse, respetar a los demás, abstenerse de procederes violentos. Uno lo repite después de cada clase. Y a veces en japonés, ni jinkaku hatseni ni tsumuro koto, ryoku no seishin wo yashino kuto. ¿Ok? Esto trato de hacerlo, por eso habrán visto que los marcialistas tradicionales no son gente agresiva. Está repitiendo una vez, después de cada entrenamiento, y llegas a ser una persona muy pacífica. Hay un principio también que dice karate ni sentenashi, que no hay primer ataque en el karate. ¿Ok? Si tengo que atacar, ataco. Yo alguna vez les he contado, ¿no? Me he bajado del carro a defenderle a una señora que un tipo le estaba pegando. Pero entré porque el tipo seguía pegándole, si no, no iba a hacer nada, ¿no? Quiero que vean un kanji, que son estos ideogramas japoneses. Este kanji se repite aquí y se repite acá. ¿Ok? Vamos a ver si puedo ponerles un segundo el pizarrón, si nos deja. Pizarrón, ¿dónde estás? Quería dibujarles el kanji, pero no encuentro el pizarrón. Déjame ver si este me deja. Ay, no, ay, no me deja el pizarrón, lamentablemente. Pero bueno, un poco lo que les quería decir es que el kanji, el dibujito, qué pena. Bueno, eh, esto los japoneses lo dibujaban una vez y otra vez y otra vez. Fíjense el do. Si yo les hablo de karate do, hapkido, distintos artes marciales, ¿no? Judo, tangsudo, jeet kune do, son artes marciales de Corea, de Japón y de China que usan el mismo kanji, do. Porque para un oriental que se va a dedicar a algo, lo va a hacer profesionalmente. El Kado, por ejemplo, el camino de las flores, ¿ok? El que se va a dedicar a las flores. El Karate Do. Entonces, esto significa camino, pero camino en un sentido de voy a esmerarme en vivir las virtudes de mi camino, voy a tratar de ser un tipo noble, leal. Y cuando uno es bonita yo cuento esto porque es un poco mi vida, ¿no? La fraternidad que existe en el mundo de las artes marciales, la lealtad, la honestidad. No todo el mundo, ¿no es cierto? Pero los que realmente han entendido la filosofía oriental, todo esto viene del pensamiento zen, ¿no? Es precioso, es lindo, es gente virtuosa. Luego tenemos las consecuencias, ¿no? Partido del Mundial. Voy un ratito a silenciar porque hay alguien que está haciendo ruido. Partido del Mundial. Japón. Y fíjense cómo quedan los estadios limpios, ¿no? Pero dice, pero señores japoneses, ¿pero qué hacen? Pero si hay empleados trabajando. Tienen la virtud de la limpieza. Uno va a Tokio y tiene los periódicos en la calle y uno toma el periódico y pone la moneda. Y no te obligan a... Ya, eso que nos... Pero la ley del Posh que tenemos aquí, ¿no? Pero si tienes el periódico, coge 3 y vende 2 y véndeles al doble y es otra cultura, ¿no? Ayer una venezolana con la que estuvimos hoy, Rosmi, entra a la escuela, una escuela pública de su hijo, entra en la masa, sale de la masa, en el camino, alguien le había robado el celular. Pero pues, si tienes la oportunidad de robar y no robas, eres tonto, ¿no? Y de esto ya hablamos en corrupción, ¿no? No me voy a alargar. Bien. Las virtudes. Bien. En el pensamiento occidental nos salimos de Oriente, ahora vamos a Occidente. Tenemos la palabra armonía. Platón habla muchísimo en su Politeia, en su libro sobre la política, ¿qué es lo que tiene que lograr el ser humano? Como ser humano, la armonía personal, y como político, en la politeia, armonía social. Que una sociedad esté en armonía. Dice Platón, si no hay armonía en la sociedad,
Si la gente está pasando hambre, si la gente no tiene confianza, si tiene inseguridad, lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Acabo de estar en una provincia de la costa apoyando a unas monjitas que atienden la cárcel, ayudándoles. Salimos corriendo, o sea, porque yo llevaba voluntarias y voluntarios y por la seguridad de los chicos digo que estoy asumiendo demasiadas responsabilidades. Qué armonía ni qué nada. O sea, el Ecuador está terriblemente mal. Bien, Platón dice, ¿cómo va la gente a desarrollar sus virtudes? Responsabilidad, puntualidad, laboriosidad, si no hay armonía. Entonces eso hay que tener en cuenta. Ahora, vamos a ver un esquemita de la clasificación que hace Aristóteles de las virtudes. Uno puede pensar que la virtud tiene que ver solamente con la voluntad. Quizás en las clases de catecismo nos insistieron mucho en eso, hasta ahorita he hablado solo de esto, pero no es así. Las virtudes tienen que ver también con la inteligencia. Los hábitos de la inteligencia, es decir, uno puede, a través de la inteligencia, volverse virtuoso, o al revés. Por eso yo repito lo que les decía hace un rato, yo creo que no hay gente inteligente y gente tonta. Creo que hay gente que ha cultivado su inteligencia y gente que no la ha cultivado. ¿Ok? ¿Cómo la cultivamos? Vamos a ver las virtudes. Entonces, dice Aristóteles, hay dos tipos de virtudes, hay dos grandes tipos de virtudes, intelectuales, las que estoy hablando de la inteligencia, y morales, de la voluntad. Intelectuales y morales. Ok. De las morales ya hemos dicho algo, y es el típico prototipo de la virtud. Pero quiero pasar ahora a la virtud intelectual. Tiene dos categorías, según Aristóteles. ¿Ok? Y esto es súper lindo. Las virtudes intelectuales especulativas y las prácticas. ¿Ok? Las especulativas se preguntan por el por qué de la realidad, buscan comprender y alcanzan la sabiduría. ¿Qué quiere decir con esto? Un niño tiene las virtudes especulativas. Se está preguntando constantemente por el porqué de las cosas. Trata de comprender. Esto, mamá, ¿por qué? Yo tengo un sobrino que se llama Tomás y recién murió la perrita que tenían en la casa, de la familia, la Tomasa, Tomás y Tomasa, y era una perrita muy querida, y el niño que tiene 2 años, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no está? Quiere saber, ¿no? Entonces busca una explicación, se fue al cielo, ¿no? Y el niño le dicen cielo se santigua, ¿no? Y es un hábito que tiene el chico, ¿no? ¿Por qué? Buscar comprender. Una persona virtuosa, especulativa, busca comprender las cosas. Por eso, no hay que apagar ese fuego intelectual que tienen los niños, que buscan comprender. A nosotros con la vida a veces ya se nos va. Ya ve, no entiendo nada, me da igual. Vamos a lo práctico como es así, punto, ¿no? El por qué. ¿Qué buscamos? Las causas, el origen, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué pasa esto? Y los principios, es decir, las reglas del juego. Un principio es la Constitución del Ecuador, los que son abogados y me están oyendo, también soy abogado, ¿no? Los principios constitucionales, esos son los principios, ¿no? Principios legales, los principios que rigen una empresa, son las reglas de juego de una empresa. Pero uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué son esos y no otros, ¿no? Yo doy la materia de ser y cosmos. Y es hermoso cómo los chicos, yo les llevo a esto, cuestiónense todo, absolutamente todo, cuestiónenselo. ¿Ok? Bien, una persona que se está preguntando constantemente el por qué y se está haciendo virtuosa en su intelectualidad y busca comprender, alcanza la sabiduría. Se vuelve una persona sabia. Y uno acude a un sabio y pide un consejo. Y uno le dice al sabio, ¿por qué pasó esto? ¿No? Y el sabio te dice, ¿no? Mira, fíjate y nos va diciendo cuál es la causa o cuáles son las reglas del juego que están detrás de eso que ha pasado, ¿no? En cambio, las virtudes intelectuales prácticas se preguntan por el para qué y el cómo. Ya no tanto el por qué, sino el para qué. El para qué ya es una pregunta como de segundo grado de abstracción. No está tan elevada, pero también es elevada. ¿Para qué es esto? ¿Cómo funciona? Busca el aplicar el conocimiento adquirido. ¿Ok? Una persona que desarrolla su intelectualidad práctica se vuelve prudente. Prudente. Entonces sabe que si dice en un momento un comentario, pues no puede ser no prudente decir esto delante de mis hijos. No es falta de sinceridad, soy sincero, pero soy prudente, no soy imprudente. No hace falta que el chico escuche esto. ¿Por qué le puede hacer daño? Porque no está preparado, ¿no es cierto? Pero no significa que no sea sincero. Normalmente el sabio es prudente y el prudente es sabio, suele pasar.
Un ejemplo de un sabio imprudente, por ejemplo, un ejemplo que no suele pasar, pero uno le dice eso les digo a los chicos de la universidad, ¿no? Me peleó mi novia y le explico todo a mi amigo sabio. Mira, ¿sabes por qué? Porque y le explica y el chico comprende, ya entendí. Ahora, dame un consejo, ¿cómo arreglo esto? Anda, dile que, ¿cómo le voy a decir? Tú dile, imprudente, ¿no? Pero como digo, no suele pasar. Normalmente la persona sabia suele ser prudente y el prudente suele ser sabio. Pero fíjense que son virtudes, que hay que cultivarlas. Hay que preguntarse el por qué y preguntarse el para qué. Constantemente, constantemente, constantemente. Y uno se va haciendo sabio. Las virtudes morales, pasamos al punto 2, forman hábitos de la parte operativa. De esto ya he hablado, ¿no? Acción, decisiones. Estar en capacidad de tomar decisiones. Muchas personas podemos quedarnos en la indecisión, ¿no? Eso es una falta de virtud. O el atolondramiento, es el otro extremo, ¿no? Acuérdense el camino medio de Buda, el camino medio. Bien, hay clasificaciones de virtudes que son ejemplificativas, no es que sean las más importantes. En Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, dice que hay 4 virtudes claves: fortaleza, templanza, generosidad, justicia. Él dice, puedo construir sobre un ser humano que es fuerte, templado, generoso y justo. ¿Ok? En la doctrina cristiana se suele hablar mucho de las virtudes cardinales, cardo es eje. Si una persona, justicia, prudencia, fortaleza, templanza, es muy parecida, ¿no? Justicia, aquí faltaría la prudencia, ¿no? Que está arriba. Justicia, prudencia, fortaleza, templanza. Me voy construyendo, ¿no? Y luego, esto es de un libro que escribí, si alguien quiere le puedo dar el libro, una propuesta para el buen gobierno. ¿Qué virtudes necesita el buen gobernante? Me parece que tiene que desarrollar justicia, prudencia, fortaleza, coherencia, humildad y lealtad. Solo citando las 2 últimas, ¿no? Si una persona no es leal y no es humilde, si no es humilde no va a escuchar al resto, ¿no? Va a creer que tiene siempre la razón. Y si no es leal, pues es que no, sobre una persona desleal no se construye absolutamente nada. Bien, propuesta para llegar al porqué. ¿Cómo lograr alcanzar la sabiduría? Yo propongo lo siguiente: desarrollar el asombro. Vamos perdiendo la capacidad de asombrarnos con los años, ya no nos asombra nada. Y cada vez queremos como cosas más fuertes, como más picantes. El paladar intelectual se nos va haciendo duro y queremos cosas más picantes que nos llamen más la atención. Y no, pues ya no ha habido explosiones como la de Beirut en el año 2020, algo más fuerte. Asombrarnos de una mariposa, asombrarnos de un atardecer, de un amanecer, asombrarnos de... Yo tengo una sobrina, hija de una prima que ahora está en San Francisco, ya creció, y la chica pasó por un cáncer y se curó, una curación milagrosa, ¿no? Y me contaba la mamá, mi prima, que cuando estaba con el cáncer, ¿no? Y pasaba en la cama, al atardecer le decía, mamá, abre las ventanas, mira el atardecer, qué bonito. Y también, no sé si ustedes vieron, ¿no? Cuando estábamos en la pandemia del COVID, un chinito salió en las noticias, ¿no? Por favor, saquen mi cama un momento fuera del hospital, quiero ver, eran ya sus últimos atardeceres, el hombre iba a morir, quiero ver un atardecer. Bueno, nos estamos asombrando con un atardecer, con estos paisajes tan hermosos que tiene el Ecuador, el Cotopaxi nevado y con su fumarolita ahí, ¿no? De capacidad de asombro. Pero ya les digo, no solo en las cosas grandes, en las cosas pequeñas, los gestos de un rostro, me asombro. Contemplación. Contemplar es mirar desde el corazón, mirar desde el alma, esa mirada profunda, ¿no? Que es una mirada de un deleite espiritual, no posesivo, no utilitarista. ¿A mí de qué me sirve? Pero ese carro está mejor que el mío, ¿de qué me sirve? No, no te sirve para nada. La utilidad de lo inútil. El contemplativo se da cuenta de la utilidad de lo inútil. Esto no es útil para nada. Disfrútalo. Un día de paseo familiar, los bosques de Cotopaxi, bueno, no sé si se puede ir, ¿no? De una laguna. El Ecuador es hermoso, ¿no? Y si tenemos la opción de viajar al exterior, no sé. Yo estuve con los chicos del Intisana en el viaje que hicimos a Europa. Era el primero, no me había ido nunca con los chicos del Intisana a Europa, ¿no? Pero ver la capacidad de contemplación que tiene un alumno del Intisana es maravilloso. Llegar a Florencia y empezar a ver las obras de arte que están en las calles, en las plazas, es impresionante.
La intuición. Esa intuición, ese conocimiento que va más allá de lo que podemos sumar o restar, multiplicar o dividir. Es un conocimiento, yo diría, más elevado, ¿no? Intuimos. El ejemplo que le suelo poner a mis alumnos, ¿no? La chica que le lleva al novio a la casa, ¿no? O al que quiere que sea su novio, ¿no? Les lleva, la mamá le ve, las mujeres, la intuición femenina, ¿no? Ese sexto sentido. La mamá le observa al chico, le contempla, le mira, se va el chico y la niña le dice, mamá, ¿qué te pareció? Y la mamá le dice, hija, no te conviene, no te conviene. Y la niña, ¿pero qué te pasa, mamá? Si acabas de verle por primera vez, le viste 5 minutos, dame 3 razones, explícame por qué, dame las razones en orden de importancia. Mi hija, no sé cómo explicarte, no te conviene. Y luego resulta, efectivamente, pasan 3 meses y el chico ha sido sinvergüenza, ¿no? La mamá apunta de intuición. Dicen, el otro día leí una frase, la intuición femenina es más certera que una certeza de un hombre. Bueno, paso al siguiente tema. Empatía. Empatos, padecer con. La capacidad de darte cuenta que los demás también tienen sentimientos. A mí me pasó el otro día que iba por la calle. Yo llevo siempre galletas para ir entregando a la gente de las esquinas que te paran, les doy galletas, ¿no? Y tenía un Milky Way que me habían regalado. Entonces un moreno, grandote, le di las galletas. Y el moreno vio el Milky Way y me dijo, ¿y ese? Y claro, él también quiere Milky Way, ¿no? También le gusta el Milky Way. No, tú estás en la calle, lo que podemos pensar, o lo que yo pude haber pensado. Estás en la calle, confórmate con la galleta. También te gusta el Milky Way. Empatía. Venga el Milky Way. Sencillez de mirada. Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI hablaba de que vivimos en una temporada en que ha primado la ideología de la sospecha. De entrada, sospecho. Sencillez de mirada. Hay que sospechar, no hay que ser ingenuos, ¿no? Pero si sospecho de absolutamente todo, no avanzo, ¿no? Y mucho estudio. Hay que leer. Por ejemplo, Ana Karenina de León Tolstoy, Guerra y Paz de León Tolstoy, Hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Cuando uno va desarrollando sabiduría, porque va leyendo de los sabios. Yo terminé de leer Madame Bovary de Gustave Flaubert en Francia. La terminé de leer en este viaje, ¿no? Y dices, qué manera de aprender, leyendo un clásico, ¿no? Bien, y la propuesta para llegar al cómo, para ser prudentes. Porque puede pasar, ¿no? Que uno de tanto miedo, yo creo que estamos viviendo momentos de miedo, ¿no? En el Ecuador, no creo, estoy seguro, ¿no? Creo que por asaltos, todo el mundo vamos hablando de asaltos y cada vez, a mí me asaltaron, a mí también, ya. Una mamá del colegio me contaba, ¿no? Me encañonaron. Bueno, no voy a dar detalles, pero puede uno de tanta prudencia volverse imprudente. Otra vez, el camino medio. No vayas nunca a ese barrio. Oye, si vamos 5 personas en una labor social, con las seguridades, no, nunca. Entonces uno cae, de tanta prudencia cae en la rigidez, ¿no? Que es lo que en ámbitos católicos el Papa insiste mucho. Salgan de sus esquemas rígidos, rompan, o sea, vayan a las periferias, ¿no? Bien, ¿cómo lograr esa prudencia verdadera, no la falsa, no la que te pones candado y te encierras en tu cuarto, ¿no? Capacidad de escucha, escucha, fíjate lo que están diciendo el resto, pero lo que está pasando, ¿no? Míralos, llegar a los detalles, fíjate en los detallitos, eso te va a dar la capacidad de ser prudente, recibir consejos. Hoy me decía, esta familia venezolana que les estuvimos ayudando, ¿no? A una chica de la familia le iban a contratar en un local comercial de Quito y le iban a pagar $15 del día de trabajo, $15 del día entero de trabajo. Y un trabajo bastante fuerte, ¿no? Entonces yo me indignaba, ¿no? Me indignaba y una de mis voluntarios me decía, Jimmy, no demuestres tu indignación, que para ellos esos $15 son mucho. Pero yo le decía, pero ¿cómo puede ser tan desgraciado el señor de pagarles tan poco, ¿no? Decía, no demuestres, le decía a la chica, a mi voluntaria, Jimmy, a solas, ¿no? No demuestres tu indignación, les hace daño, no consigues nada, exacerbas el ambiente. Gracias, Tabata, no digo nada. Y aceptar las correcciones, ¿ok? Cuando nos dicen algo, hay que darle vueltas. ¿Por qué me han dicho esto?
vamos a intentar buscar las razones y es un ciclo virtuoso. Normalmente, y con esto termino, la persona virtuosa desarrolla así, es como una red, va desarrollando todas las virtudes. La persona no virtuosa pues va teniendo como huecos, ¿no? Es un progreso constante, es un desarrollo constante. En el caso ya del cristianismo, ya se da un salto a las virtudes teologales, ¿no? Y en general, todas las virtudes uno dice, si uno acude a Dios, pide a Dios ayuda, ya como que se eleva, ¿no? Se eleva, Dios te ayuda. Y ahora hay gente que no ha encontrado el cristianismo y que han desarrollado sus virtudes a base de siglos de búsqueda, ¿no? Y que esas personas para mí son admirables, ¿no? Que es lo que yo veo en el pensamiento oriental, por eso lo admiro tanto, ¿no? Ok, ¿alguien quiere preguntar algo? O añadir, o... Buenas noches. Yo quería, no sé, pienso de toda la charla y también algo personal creería yo que las virtudes, hay virtudes que las que uno nace, ¿no? Pero que va desarrollando o va aprendiendo otras y va complementando. Entonces, sí, quería preguntarle eso, si es verdad este Sí, pensamiento que yo tengo, porque hay cosas que a veces, por ejemplo, usted hablaba de la humildad, eh, a veces también de la prudencia, que es, que es uno de los temas principales, y claro, hay personas que nacen con eso, y unas de pronto son más humildes, otras pues menos, o otras a veces, no sé si habrá personas que no sean humildes, en realidad no lo sé. Entonces, mi pregunta iba a eso, ¿cómo uno puede darse cuenta cuáles son las virtudes que uno tiene y potenciarlas, obviamente, y cómo darse cuenta de las que no tiene, porque a veces con el día a día, pues uno no, yo me puedo decir, yo no puedo decir yo soy prudente o yo soy humilde, no lo sé. Entonces, eso más o menos eh, quería preguntar. perfecto. Perfecto. Excelente pregunta, excelente. Mira, te respondería de la siguiente manera. Alguna vez escuché a algún psicólogo, corríjame si hay psicólogos más expertos, pero él me decía, hay una distinción entre el temperamento y el carácter. Me decía, temperamento es con lo que uno nace y el carácter es lo que uno va forjando. Cuando uno mira a un niño chiquito, el niño ya se ve cómo va a ser de adulto. Un amigo me decía, no, nosotros mejoramos o empeoramos con el paso del tiempo, pero no cambiamos. Y es súper sabio. Uno ya nace con ciertas virtudes, con ciertas inclinaciones y con unas y con otras menos. Ese es nuestro temperamento. Y el carácter lo vamos a ir forjando a lo largo del tiempo para potenciar las buenas y corregir las malas. Entonces uno dice, no, este tema no está tan bien y uno lo va corrigiendo, ¿no? Les cuento un ejemplo, ¿no? Estaba recién leyendo el libro del secretario del Papa Benedicto XVI, escribió un libro que salió hace poquito, y él en un momento dado dice, a ver, Benedicto, ¿qué era? Era Joseph Ratzinger, era un profesor universitario, un académico, un genio, un pensador. Personalmente a mí yo le debo la perseverancia en la fe a él, porque hay momentos de muchas dudas y cuando he leído sus obras, en concreto una que se llama Introducción al Cristianismo, eso me ha sostenido en la fe. Ah, por aquí, ¿no? Bueno, esto, no me alargo más por ahí. Recomiendo la lectura de Introducción al Cristianismo. Claro, él llega un momento en que le pide a Pablo VI que sea obispo, pero él no quería. Dice, mi labor es profesor. Y Pablo VI le insiste, quiero que seas profesor y pastor. Y pasa a ser obispo, luego arzobispo de Múnich y Frisinga. Y al poco tiempo, bueno, muere Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, y le dice Juan Pablo II, quiero que vengas a trabajar a Roma. Y él le dice, santidad, no, yo no sirvo para estar en el Vaticano, yo soy un intelectual. Bueno, al final le dice 3 veces el Papa Juan Pablo, ven, porque sabía quién era, el talento que tenía, ¿no? Y a la tercera le dice, bueno, Santo Padre, yo le pido solo un favor, déjeme seguir escribiendo libros a título personal, porque iba a ser el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, iba a cuidar la fe de toda la iglesia, escriba en nombre de la iglesia documentos. No, 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 nombre personal. Yo, como Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Y él pensó que el Papa le iba a decir, ya, ok, deja nomás, sigue nomás con tus libros.
Pero el Papa le dijo, sí, sí, no se preocupe. El cardenal tal, prefecto de la Congregación de Estudios, también escribe libros, sigue escribiendo, ¿no? Ok, cuento esto porque eh, parte de la esencia de Joseph Ratzinger era escribir libros. Y no tanto mandar, no era tanto, pero la iglesia se lo pidió, Dios se lo pidió, el Espíritu Santo fue papa, renunció, siguió escribiendo y rezando, ¿no? Y dice el Georg Ganstein, el secretario que tuve la suerte de estar con él en Roma en el 2019, él dice, si al papa no le hubieran dejado escribir sus libros, le hubieran mutilado. Entonces, ahí hay que darse cuenta del temperamento, por ejemplo, de nuestros hijos. ¿Qué cosa? Quitándole, le estoy haciendo daño, le estoy mutilando. Has tocado el tema de la humildad. Una vez puede pensar, no, la humildad es estar calladitos, tranquilitos. A veces la humildad es también, decía Teresa de Jesús, la humildad es la verdad, es reclamar algo. También eso es humildad, decir las cosas, ¿no? El calladito, calladito, eso ya no es humildad, eso ya es un dejarse someter, rebajar la propia dignidad. Entonces, ok, los unos habrá que ayudarles en una cosa, los otros en otra. Entonces, ahí desarrolló y termino la anécdota con el libro, los libros, porque son varios, de Jesús de Nazaret, los escribió como papa y son un monumento, son un monumento, todos los teólogos lo reconocen así, ¿ok? Y luego hay una anécdota que dice en el libro, don Georg, el secretario, dice, hay una entrevista en la que compara, hace una comparación, ¿no? Una entrevista que le hacen perdón, un encuentro de colegios de jesuitas con el Papa Francisco y una niña le pregunta, Santità, le pregunta, ¿por qué no habita en el Palacio Apostólico? ¿Por qué no se va a vivir al Palacio Apostólico donde han vivido todos los papas, donde murió Juan Pablo I, Juan Pablo II, donde ha muerto Pablo VI? Entonces, porque el Papa Francisco no vive en el Palacio Apostólico, él vive en una casa temporal, se supone. Y el Papa Francisco le responde, per motivi psichiatrici, por motivos psiquiátricos. Porque me hubiera muerto si me meten en el Palacio Apostólico alejado de todo y viene la monjita y me da el café. Yo tengo que estar con la gente. Ya, es parte de su esencia. Y dice también Don Georg, le hubieran mutilado al Papa Francisco. Ok, ahí hay que distinguir cosas que nos mutilarían y que no las vamos a quitar y que no hace falta que nos quiten, son parte de nuestros carismas y cosas que hay que ir mejorando, ¿no? Uno va dando cuenta, por ejemplo, de mal genios, de, no sé, de impaciencias, y uno va diciendo, a ver, esto voy a intentar trabajarlo para que mi temperamento y mi carácter vayan de la mano, ¿no? Más o menos así te respondería a la pregunta. ¿Algo más que quieran preguntar? Jimmy, o sea, escuchándote, es verdad, ¿no? Y yo pensaría que en el transcurso de la vida, nosotros estamos en ciertas circunstancias o momentos en que nos hace desarrollar los valores. Sí. Y, y ahí tú sacas las fortalezas en lo que mejor eres, ¿no? Porque hay circunstancias súper fuertes, justamente lo que estamos viviendo a nivel mundial, que es la inseguridad, es la falta de empatía de las personas. Y solo es ahí cuando tú te das cuenta en lo que eres valioso, en lo que tú puedes aportar a ser mejor persona. Y yo pienso que, por ejemplo, como padres, es el mejor ejemplo lo que tú das hacia los demás. O sea, y puede ser en un momento, en un instante, por ejemplo, el ejemplo que tú decías de esa persona que en la calle miró el chocolate que tú tenías de ahí, dijo, a ver, yo también quiero ese chocolate, ¿por qué no? Entonces, el momento que tú coges, te desprendes de algo que para ti igual es valioso, pero la otra persona también, y ves a tu hijo o tus hijos, y es el mejor ejemplo, ¿no? Y por eso digo, yo creo que el día a día, el vivir tantas cosas dentro del hogar, de la familia, en el mundo, te hace desarrollar lo mejor que tienes. Y eso se va dando en cada momento y sí, con los detalles más pequeños que tú ves en el mundo, en la naturaleza, a tu alrededor. Es eso lo que yo digo, de pronto son el mejor rescate para los valores que se tiene.
Sí, sí, María Fernanda, hermosas palabras, te agradezco un montón. Efectivamente, un pensador decía, el ejemplo no es una forma de educar, es la única, decía un pensador, no me acuerdo ahora quién, es la única. La gente hace lo que ve. Mi sobrino le traje el otro día a mi casa, les llevé hasta la terraza, y como hacía un solazo y yo ya soy calvo, agarré un cojín de la salita que está al lado de la terraza y me puse en la cabeza. Mi sobrino cogió un cojín y se lo puso también. Entonces mi hermana también cogió un cojín y se lo puso en la cabeza y nos pusimos a jugar con el cojín, ¿no? Pero yo me lo ponía por la calva, porque no quería quemarme, estos soles de Quito de rayo ultravioleta. Pero el niño vio y dijo, yo también quiero hacer lo mismo. Por ahí tengo la foto de Tomás con el cojín. El ejemplo es impresionante. Entonces lo que dices es así. O sea, uno en la medida en que se ve, hace las cosas. Y luego Dostoyevsky dice, Fedor Dostoyevsky, ¿no? Eh, lo radicaliza un poco, creo que no es tan así, pero dice, la única manera de aprender, dice él, es entrar en crisis. Él lo pone así de radical. Si uno no entra en crisis, no aprende. Entonces, yo creo que estas crisis nos han servido, ¿no? Para aprender a tener paciencia. Yo creo que la virtud de la paciencia la hemos desarrollado un montón en esta época de crisis, ¿no? Y a sonreír, la resiliencia, y ahorita un poco ya las virtudes ya espirituales, porque o sea, el mundo qué incertidumbre vivimos, qué incertidumbre. Cuando nos fuimos a la playa, bueno, nos fuimos, como les digo, a ayudar a las monjitas, los voluntarios me dijeron, también queremos ir a la playa, ¿no? Entonces un día les llevé a la playa, el último día, la última mañana les llevé a la playa, gozaban, ¿no? Como niños, sobre todo una voluntaria que tiene un alma de niña, gozaba como niña. Y el día anterior había llovido un montón y al día siguiente marejada. Fue ese día que Dios quiso que pudiéramos disfrutar de la playa. El aprender a disfrutar lo que has dicho ahorita, de ese momento que tienes y que no sabes si después lo vas a tener. En ese momento vamos a disfrutar. Yo le veía a esta niña, a esta voluntaria con alma de niña, que no es una niña, ¿no? Tiene 23, 24. ¿Cómo gozaba, no? Aprendí mucho, aprendí de su sencillez, de su manera de disfrutar, aprendí que ese era el momento y que no había otro, ¿no? Ya no hubo otro. Bueno, eso es enseñanza. Gracias, María Fernanda. Muchísimas gracias. Josefina. Jimmy, buenas noches. Hola, Josefina. Vea, yo tengo una inquietud. Yo siempre he considerado, no sé si estoy mal, por eso le voy a preguntar, siempre he considerado que todo en esta vida debe tener un equilibrio. Incluso las virtudes. Si yo soy limpio, pero soy demasiado limpio, me vuelvo como un poco maniático. Si soy ordenado, pero soy demasiado ordenado, fastidio al resto por mi obsesión con el orden. Si soy religioso y soy demasiado metido en el tema, yo qué sé, de ir a misa, de esto, este otro, es como que aparto al resto de acercarse a mí porque esa es la sensación que yo tengo. Entonces, no sé si es lo correcto o no es lo correcto, pero creo que incluso con las virtudes uno debe tener un cierto equilibrio. O sea, debe llegar a un punto en el que en efecto sea una virtud y no se convierta en algo negativo o para mí o para los demás. No sé si estoy equivocada. Esa es la cuestión. No tengo nada que añadir, Josefina. O sea, has dicho lo que dice en Oriente Buda, el camino medio, ¿no? Como mencionábamos hace un rato, el camino medio. Y en Occidente Tomás de Aquino, in medio virtus. La virtud está en el medio. Y a veces eso, ¿no? Esa gente o nosotros mismos, cuando nos ponemos muy radicales, exasperamos al resto. Eso ya no es virtud. Eso ya es un defecto. Eso ya es un vicio. Me salí, por eso ahí tienen que entrar las virtudes intelectuales. Me salí yo no sé si ustedes están viendo esa serie que se llama Chosen, de la vida de Cristo. Entonces ahí se entiende muy bien, está muy bien hecho. Yo he visto el primer season, la primera temporada, no he visto más, pero qué bien se explican las virtudes a través de la vida de Cristo, ¿no? Y un hombre que está en el punto medio, ¿no? En el punto medio. Y llegan los fariseos y le dicen, pero es sábado, ¿cómo vas a hacer un milagro? Pero es sábado, la regla. Nosotros somos los religiosos que representamos a Dios. Y Cristo, ¿el hombre está hecho para el sábado o el sábado para el hombre?
Y te digo, Josefina, a veces yo me topo en mundos católicos, apostólicos, romanos y rígidos, que es lo que el Papa tiene también, cachado, que está la regla por encima de la virtud. Y lo veo muchas veces. Pero ¿cómo puede? Pero el peligro de la tentación de llevar mujeres en el carro, no sé qué, no quiero alargarme, ¿no? Hay una historia, si quieres termino con esto, Josefina, una historia de dos monjes que van cruzando un río, ¿no? Y cuando van a cruzar el río hay una señorita que no puede cruzar, porque los monjes son grandotes, fuertes, así. La señorita. Entonces un monje indeciso, ¿qué hace? Le toma en sus brazos y le lleva y cruzan al otro lado. Y ya, y el otro le queda viendo. Avanzan 15 kilómetros y el otro monje le dice, oye, yo tengo que decirte algo, tengo que corregirte, ¿qué pasó? Oye, que no debiste tomar a una señorita en tus brazos, eres un monje, has entregado tu vida a Dios. Y él le dijo, verás, le tuve conmigo el tiempo que cruzamos el río. Tú llevas 15 kilómetros teniéndole en la cabeza, ¿no? Eso, Josefina. ¿Algo más? Gracias, Jimmy. De nada, Josefina. Nada más. Muy bien, fíjense qué apasionante es el mundo de las virtudes y cómo estamos llamados a ser virtuosos, ¿no? Termino solo con una anécdota, ¿no? Cuando hay uno de los maestros de artes marciales, como Josefina sabe, ¿no? Que he dedicado mi vida a eso, gracias a mi padre. Uno de estos maestros, ¿no? Japonés, de los antiguos, de los old school, estos que son bien brutos y bien salvajes. Los nuevos ya son más occidentalizados, más comerciales, más chistosos. Los viejos son unos samuráis, ¿no? Y yo aprendí con la mirada el tema de la responsabilidad, con la mirada de un sensei de estos, ¿no? O sea, me acuerdo, ya con esto acabo, era el último día de un seminario, de estos seminarios que nos sacamos del aire, ¿no? De mañana de tarde, termina agotado, ¿no? Y el último día era el último entrenamiento, era novatos y avanzados. Y era la última mañana, y yo estaba agotado. Entonces dije, ya, no voy a ir al de novatos, soy sensei, debería ir a los dos. Dije, no voy a ir al de novatos, no se va a dar cuenta nadie, entren en los niños, voy al de avanzados y cerramos el seminario. Estoy agotado, duermo un poco más y ya voy al de avanzados. Bueno, hice eso, no fui al de novatos, llegué, me formé para entrar de avanzados y el sensei japonés oriental me clavó la vista, me clavó la vista. Y con una mirada me dijo, con una mirada, era el último esfuerzo. Hubieras dado ejemplo. No hicieron falta palabras, ¿no? Entonces les digo, es bonito aprender de la gente virtuosa y corregirnos y tratar de mejorar. Porque la vida, yo les repito, ¿no? O sea, tontos no somos. Saldremos adelante si desarrollamos las virtudes. Y en este mundo que está tan raro, tan confuso, hay que trabajar las virtudes, hay que trabajar mucho la paciencia, ¿no? Francisco, ¿quieres decir algo más? Ya para ir cerrando. Buenas noches con todos. Solo para complementar ya en un ámbito más de la familia, quería compartirles algo que encontré acá, que dice, una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas 4 columnas. Padre valiente, madre prudente, hijo obediente y hermano complaciente. También es de la filosofía oriental. Al azar abrí acá un libro justo para tener algo en que anotar y me salió esto y quería compartirles. Eso era. Si Precioso. hay alguna reflexión, pues importante también hacer. Precioso, Francisco, muchísimas gracias. Les recomiendo la lectura del libro La Estepa Infinita. Si quieren, anoten La Estepa Infinita de Esther Housing. Y es una familia que vive un destierro a Siberia y aplica las virtudes que Francisco nos acaba de decir. Y vive en un destierro. Es un destierro, ¿no? Son unos migrantes con una paz y una tranquilidad hasta que pueden regresar a su tierra. Gracias, Francisco. Denis, ¿quieres decirnos algo más? Buenas. Sí, que tenía una pequeña duda, que ¿se me escucha bien? Sí. Ah, ok. Que quería preguntar cuál sería la diferencia exactamente entre la prudencia y la templanza. Yo asumo, digamos, que una es un poco previo y la otra más... sí, te dejo. Excelente, excelente pregunta. El templado es el que ve delante, le encanta el chocolate, tiene delante el plato de chocolate y dice, no me lo voy a comer. Esa es una persona templada, ¿no? Recia, dice, no me lo voy a comer para que se lo pueda comer tal mi hermano menor, porque sé que también le gusta el chocolate, ¿no? La mamá, ¿no?
se queda con el pedazo de pizza más chiquito para que el resto pueda. Eso es la templanza, ¿no? La prudencia, en cambio, es, Platón decía que es la auriga virtutum, es una virtud auriga, es una virtud guía. El prudente es el que dice, ok, esta vez le di a mi hijo el pedazo más chiquito, ahora el pedazo más grande, ahora mi hijo tiene que darse cuenta que también al papá le gusta la pizza, ahora le vamos a dar al papá. Y esa es la persona prudente, la prudencia va regulando el resto de virtudes. Y la templanza es una virtud de las que tiene que ser regulada y que vale la pena vivir. Porque uno, lo que decía Josefina, uno puede pasar a ser extremadamente templado y se vuelve insoportable, ¿no? Uy, es que el man y cree que todo el mundo es débil, es que yo, qué bestia, yo me baño en agua fría y el resto es incapaz. Van allá, cálmate. La auriga virtutum, la virtud guía, es la prudencia. ¿Algo más? Muchísimas gracias. Con gusto, Denis. Y gracias por tus palabras, Lili. Es